Se oye el crujido de una vieja radio, ese zumbido que parece venir de otra época, y una voz grave y susurrante corta la estática. Si estás escuchando esto, ya es demasiado tarde. La cámara se acerca a mi mirada, intensa, y pregunto directamente: ¿alguna vez te has topado con una transmisión que jamás debió salir al aire? Lo que estás a punto de descubrir cambiará la forma en que entiendes el poder de la voz invisible que viaja por el aire. Hola, soy el narrador de este canal y bienvenidos a nuestro espacio donde desenterramos los misterios más oscuros de la historia. Hoy nos sumergimos en uno de esos enigmas que parecen sacados de una película de espionaje, pero que sucedió en la vida real. La década de los 70 y principios de los 80 marcó la época dorada de la radio como medio de información y al mismo tiempo como herramienta de propaganda. Los regímenes autoritarios de entonces controlaban cada frecuencia, y cualquier señal que escapara de la censura se convertía en un acto de rebeldía. En medio de ese clima tenso, surgió una grabación que jamás debió existir. Todo comenzó cuando un técnico llamado Ramón, que trabajaba en la cabina principal de una emisora estatal, decidió esconder una pequeña cinta de audio dentro de su equipo. Junto a él estaban la periodista Elena, conocida por sus reportajes subversivos, y el operador Carlos, quien manejaba la mesa de sonido. Los tres compartían la sospecha de que algo más grande se estaba gestando tras los muros de la emisora y decidieron capturar lo que fuera a emitirse esa noche. La transmisión capturada no era una simple canción o un anuncio comercial. En ella se escuchan voces que revelan operaciones militares secretas, con detalles que jamás se habían dado a conocer. Un alto funcionario, bajo evidente coacción, admite haber ordenado la desaparición de cientos de opositores y luego se escuchan instrucciones crípticas para activar un plan de emergencia que, según los expertos, habría puesto en marcha una red de vigilancia sin precedentes. Cada palabra resonaba como una puñalada contra la censura, exponiendo una verdad que el poder había intentado ocultar a cualquier costo. Cuando la cinta empezó a circular entre los empleados de la emisora, el pánico se apoderó de la sala de redacción. Los rumores se convirtieron en gritos y la gente comenzó a reunirse en plazas para discutir lo que acababan de oír. El gobierno, al tanto de la filtración, ordenó el cierre inmediato de la emisora y detuvo a los tres protagonistas bajo cargos de traición. Los medios internacionales, intrigados por la magnitud del escándalo, cubrieron la historia en revistas de investigación y programas de radio extranjeros, lo que obligó a los gobiernos a revisar sus leyes de censura y a implementar protocolos más estrictos para el control de la frecuencia. A medida que el eco de aquella noche se extendía, surgieron teorías conspirativas que todavía alimentan el debate entre historiadores y amantes del misterio. Algunos aseguran que la grabación fue parte de un plan mayor para desestabilizar al régimen, mientras que otros creen que fue un acto solitario de valentía que expuso una red de abuso de poder. Lo que es indiscutible es que esa cinta, que nunca debió llegar a oídos del público, dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. Y ahora, antes de que continúe con el fragmento más impactante de la grabación, quiero saber qué piensas tú. Déjame tu opinión en los comentarios, de verdad quiero conocer tu perspectiva. A medida que el silencio de la sala se vuelve denso, la cinta empieza a girar y el primer susurro se cuela entre los crujidos de la cinta magnética. Se oye una respiración entrecortada, como si alguien estuviera a punto de ser arrastrado fuera de la habitación, y luego una voz temblorosa, casi ahogada, que dice: "No hay marcha atrás. La orden está firme, el plan se activa a la 1 de la madrugada". Cada sílaba parece cargada de una urgencia que hiela la sangre, y el fondo se llena de un zumbido lejano, como una maquinaria que se pone en marcha bajo tierra. El sonido de un clic metálico se superpone, y en ese instante el narrador de la transmisión anuncia, con una frialdad perturbadora, el nombre de una operación secreta cuyo código jamás había sido mencionado en los comunicados oficiales. Esa combinación de vulnerabilidad humana y precisión militar crea una atmósfera que resulta imposible de olvidar. Lo que sigue es aún más escalofriante. Un segundo interlocutor, cuya identidad sigue siendo un misterio, comienza a recitar una lista de nombres, acompañados de fechas que corresponden a desapariciones forzadas.
Cada nombre se pronuncia con una cadencia que sugiere una hoja de cálculo, una burocracia sin rostro que reduce vidas a simples referencias. Cuando la lista llega a su fin, el silencio vuelve a ocupar el espacio, pero ahora está cargado de un peso que parece aplastar cualquier intento de racionalizar lo que se ha escuchado. En ese momento, la grabación se corta abruptamente, como si la propia cinta hubiera sentido el peligro de seguir transmitiendo esa verdad prohibida. Escuchar ese fragmento es como abrir una ventana a un pasado que muchos quisieron enterrar bajo capas de propaganda y silencio. La reacción que provocó entre los testigos de aquel momento fue tan diversa como aterradora. Algunos describieron una sensación de parálisis, como si sus cuerpos se hubieran quedado atrapados entre el miedo y la necesidad de compartir lo que habían oído. Otros, más impulsivos, comenzaron a organizar protestas en las plazas principales, exigiendo transparencia y justicia. En los diarios clandestinos de la época aparecieron crónicas que describían cómo la gente se reunía en sótanos oscuros, reproduciendo la cinta una y otra vez, intentando descifrar cada palabra, cada pausa, cada susurro, como si el propio acto de escuchar fuera una forma de resistencia. El gobierno, al percatarse de la magnitud del escándalo, intensificó sus medidas de control. Se instauraron inspecciones al azar en todas las emisoras del territorio, se prohibió la posesión de equipos de grabación portátiles y se establecieron penas severas para cualquier persona que intentara difundir contenidos no autorizados. Sin embargo, la presión internacional ya había puesto en marcha una corriente de críticas que no podía ser silenciada fácilmente. Reporteros de periódicos extranjeros viajaron al país, entrevistaron a familiares de los desaparecidos y publicaron investigaciones que revelaron la existencia de una red de vigilancia mucho más extensa de lo que se había admitido oficialmente. Estas revelaciones obligaron a los legisladores a revisar las leyes de censura y a considerar reformas que, aunque parciales, marcaron un punto de inflexión en la historia de la libertad de expresión en la región. Años después, los archivos oficiales fueron desclasificados, pero la cinta original sigue desaparecida. Solo subsisten copias fragmentarias, algunas de las cuales fueron digitalizadas por activistas que, conscientes del valor histórico del material, decidieron preservarlo a toda costa. Hoy, al escuchar esas voces que una vez fueron silenciadas, podemos percibir no solo el terror de aquel momento, sino también la valentía de quienes arriesgaron todo para que la verdad saliera a la luz. Cada vez que una nueva generación descubre esta historia, se plantea la misma pregunta: ¿qué precio estamos dispuestos a pagar por la verdad? Esa es la reflexión que queremos dejarles, porque la historia no es solo un relato del pasado, sino una invitación constante a actuar con responsabilidad y coraje en el presente. Si alguna vez te has encontrado frente a una información que parece demasiado impactante para ser verdadera, recuerda que la historia nos ha enseñado que la censura nunca logra borrar por completo lo que la gente está dispuesta a compartir. Cada voz que se levanta, por pequeña que sea, tiene el potencial de desencadenar cambios que transformen sociedades enteras. Por eso, los invitamos a que después de escuchar este fragmento, compartan sus ideas, sus dudas y sus propias experiencias en los comentarios. Queremos crear un espacio de diálogo donde cada punto de vista sea escuchado y respetado. Y antes de despedirnos, si este relato te ha parecido tan intrigante como a nosotros, no olvides darle al pulgar arriba y suscribirte al canal para no perderte futuros análisis de misterios históricos que siguen latentes en la sombra. Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando y a traer a la luz esas piezas de la historia que merecen ser conocidas. Comparte este video con quienes creas que también disfrutan de un buen enigma y ayúdanos a mantener viva la llama de la curiosidad.